Gracias, bendito Dios, Señor, porque en esta tarde podemos sentir tu presencia, Señor. Disfruta la presencia de Dios en esta tarde. Dios quiere abrazarte, Dios quiere bendecirte. Dios no quiere que te vayas de este lugar como has venido. Busca su presencia, no te canses de buscar su presencia, porque es el único lugar donde podemos descansar. En sus brazos podemos encontrar la paz, podemos encontrar su amor, su cuidado, su protección. Por eso busca, no seas indiferente a la presencia de Dios. Hoy Dios quiere hablar a tu vida, hoy Dios quiere hablar a tu corazón. Reprende sobre tu vida toda incredulidad, toda desconfianza. Tú eres santo, Señor. Enamórate de Dios cada día. Él te ama con amor eterno. Estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo. Conmigo el pastor, guiarás mis pasos, guiarás de mí. En la tempestad yo estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Conmigo el pastor, guiarás mis pasos, guiarás de mí. Tú cuidas de mí.
gracias por podernos presentar, Señor bendito Dios, en este lugar, en este altar, Señor, de adoración. Señor, te damos gracias porque tú renuevas tu misericordia cada mañana. Y hoy podemos, Señor, gozar de esa misericordia renovada, de tu gracia sobre nuestras vidas, de tu bendición, de tu mirada, de tus ojos puestos sobre nosotros. Por eso en esta hora, Señor, te damos gracias y declaramos tu gloria. Declaramos que tú eres Dios sobre todas las cosas. Declaramos que tú eres nuestro Dios todopoderoso, el Señor y Salvador de nuestras almas. Señor, por eso te damos gracias por poder estar y tener el privilegio, bendito Dios, de poder presentarnos ante tu presencia en esta tarde. En el precioso nombre de Jesús te damos la bienvenida, Espíritu Santo, a este lugar. En el precioso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que se conectan con nosotros por intermedio de las redes. Allí en tu hogar, levanta tu mano y dale gracias. Dale gracias, dile gracias, Señor, por tu amor. Gracias por tu misericordia, bendito Padre. Gracias porque tú eres el que tienes cuidado de mí. Tú eres, Señor, el que extiendes una cobertura, Señor, sobre nuestras vidas. Señor, y solamente, Señor, aquello que esté en tu voluntad podrá llegar y tocar nuestras vidas. Solamente lo que esté dentro de tu voluntad y de tu control. Por eso es nuestra seguridad, bendito Dios, en el precioso nombre de Jesucristo. Amén, amén y amén. Gloria al nombre de Jesús. Bienvenidos a la presencia del Señor. Tomen su asiento. Bienvenidos a aquellos que ya están conectados con nosotros a través de las redes. Bienvenidos a este culto virtual. Y damos gracias al Señor por este día. ¿Ven? Amén. Gracias porque hoy es domingo y es un día más que podemos dedicarle un tiempo a nuestro Señor para que Él nos renueve, para que Él nos alimente nuevamente. Amén. Doy gracias a los músicos. Dios bendiga sus vidas, a estos hermosos levitas. Y bueno, como ustedes ya saben, está aquí en la zona de San Rafael. Ha llegado lo que esperábamos que no llegara, ¿no? El COVID. Pero nuestra fe y nuestra esperanza es que Dios nos guardará, que Dios es el que tiene el control de todas las cosas. Y yo sé que Él hará su parte, amén. Pero también debemos saber que nosotros debemos hacer nuestra parte. Debemos tanto cuidarnos nosotros como cuidar a nuestro prójimo. La palabra nos enseña a ama a tu prójimo como a ti mismo. Y si nosotros en este tiempo nos vamos a cuidar, debemos cuidar a nuestro prójimo. ¿Y de qué manera debemos cuidar a nuestro prójimo en este tiempo? Pues de la manera que dicen las autoridades que es la única de cuidarnos hasta que haya un antídoto o una vacuna, que es el distanciamiento social. Amén. Aquí hemos cumplido con todas las normas, con todos los protocolos para cuidar a aquellos que se acercan a estas reuniones. Y hoy más que nunca vamos a pedir que cumplamos más que nunca los protocolos que ya hemos cumplido, pero en estos días yo lo que le voy a pedir es que sigamos saliendo en orden cuando termina la reunión, que verdaderamente eso que tanto extrañamos como cristianos, el abrazo, el beso, tendrá que esperar aún un tiempo más, así que sigamos saludándonos con el codo, sigamos
cuidándonos con el tapabocas, sigamos saliendo a todo lugar. Y esto no es solamente en los templos, no es solamente en la iglesia. Usted tiene que cuidarse cuando va al supermercado, es decir, restarse bien sus manos, fijarse que en los supermercados están los pisos dibujados, por donde tiene que circular, las idas y las venidas. Cuando va a los cajeros automáticos, acostúmbrese de llevar en su bolsillito allí ese gel, el alcohol para desinfectar sus manos cuando entra y sale de esos tipos de lugares, cuando anda en el colectivo. Es tiempo de que verdaderamente tomemos una verdadera conciencia, que yo creo que la hemos tomado, pero ahora hay que regularizar eso para que ahora que ha llegado, que está cerca, podamos dentro de poco tiempo nuevamente tener la tranquilidad que teníamos aquí en San Rafael. ¿Cuántos entienden lo que estoy diciendo? Amén. No es algo nuevo lo que estamos pidiendo, es algo que ya estábamos haciendo, pero que hoy tengamos aún un mayor cuidado. Y hay algo que quiero decirle, esto es algo que le puede venir y tocar a cualquiera. No es un pecado, mis hermanos. No es un pecado, es algo que nos puede suceder. Así que si sucede a alguien cercano, vecino, sí, tratemos de apoyar, de cuidarnos, pero también cuidarlo, protegerlo, no atacarlo. No es un pecado contagiarse. Entonces no podemos volvernos como animales y dañarnos entre nosotros cuando el mandato es cuidarnos. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Así que sobre todo cuando ahora salgamos de la reunión, trate de cumplir con el protocolo, no quedarse en la puerta, liberar las puertas, salir en orden con el distanciamiento social que corresponde, y es lo que hemos venido haciendo. ¿Amén? Amén. Dicho esto, quiero ir directamente a la palabra. Así que quiero que me acompañes allí al libro de 1 de Samuel, capítulo 30. Y el domingo pasado hablamos de esto, ¿se acuerdan? Amén. Estuvimos allí en 1 de Samuel, capítulo 30. ¿De qué hablamos el domingo pasado? A ver si alguien se acuerda. Cierto que estamos en las redes y las redes no me pueden contestar. El domingo pasado hablamos de aquellos que se quedaron a orillas del camino y cómo David se fortaleció en Jehová, cómo se fortaleció recordando quién es su Dios, las cosas que Dios hizo por él. Y entonces dice que se fortaleció al saber que Dios es un Dios sobre todas las cosas, y que cuando Dios es el que te dirige, la victoria está asegurada. ¿Se acuerda que hablamos de eso el domingo pasado? Y que hablamos de aquellos 200 que llegaron hasta las orillas del torrente de Besor. ¿Se acuerdan los que vinieron el domingo? Y hablamos sobre todo de la valentía de los 400 que continuaron, pero dejamos esos 200 allí en el torrente de Besor. ¿Y ahora qué hacemos con esos 200? Bueno, se quedaron, que se vayan al infierno, ¿sí? No es así. Dios es un Dios de amor. Dígale al que está a su lado, menos mal que Dios no piensa como nosotros. Practiquemos de distanciamiento social. Salude a su hermano que está a 2 metros de distancia, ¿sí? Es así como quiero que lo hagan permanentemente, así, a esa distancia. Amén. Menos mal que Dios no tiene nuestro mismo pensamiento. Amén. Porque Dios también tiene una nueva oportunidad para esos 200. Quizás usted se desenchufa de lo que estoy diciendo porque no lleva la continuidad de las prédicas. El domingo pasado predicamos de Samuel, 1 de Samuel capítulo 30. Hablamos de los que volvieron. Entonces vamos a hacer un pequeño repaso rapidito de lo que pasó el domingo pasado. Recuerda que David venía desde lejos, caminando allí desde Afec, de donde se volvió, de donde los filisteos le dijeron: no nos acompañes, vuélvete tú y tu pueblo. Y ellos se volvieron, caminaron 80 kilómetros para llegar a donde se encontraron con los filisteos, y 80 kilómetros de vuelta hasta Siglag, que era su ciudad. Y allí encontraron a esa ciudad, la encontraron como destruida.
incendiada. Se habían llevado todas las mujeres, se habían llevado a los hijos, todos los tesoros, todo lo que había, se lo habían llevado. Y es allí donde asentamos nuestra prédica, el domingo pasado, que David se fortaleció cuando todos entraron en amargura. Él se fortaleció en Jehová su Dios. Amén. Y Dios le dijo: ve, síguelo, porque de cierto los alcanzarás y rescatarás todo lo que se llevaron. Hasta ahí, ¿se acuerdan? El último versículo que leímos ese día fue el 19, donde dice: y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que le habían tomado, todo lo recuperó David. Hasta ahí predicamos el domingo pasado, ¿se acuerdan? Y hablamos de aquellos que se quedaban a orillas del camino y de aquellos que seguían contra vientos y mareas. Pero me preocupó esos 200 que quedaron a orillas del camino. Y es por eso que el domingo pasado, cuando terminé la prédica, dije: después vamos a hablar de los 200 que quedaron en el torrente de Besor. Y hoy vamos a hablar de ellos. Porque, ¿sabes? Esta gente, hay que entender de que eran personas que habían caminado 80 kilómetros hasta Afet, y habían caminado 80 kilómetros de regreso hasta Siglat, y después 25 kilómetros hasta el torrente de Besor. Y tenemos que entender que es normal que esas personas se hayan agotado, perdón por el acento raro. Y es normal que esas personas, esos hombres, se hayan agotado, se hayan cansado. Y que habían personas que estaban más dispuestas y más fortalecidas para seguir. Porque, ¿sabes? No todas las personas tienen la misma condición física. No todas las personas están en la misma condición de fe. No todas las personas están en la misma condición para hacer lo mismo. Pues Dios conoce nuestras vidas y nuestros corazones. Pues en la misma palabra nos enseña que en una parábola que un hombre entregó a sus criados diferente cantidad de talentos. ¿Se acuerda de esa parábola? A uno le dio 15, a otro le dio 5 y a otro le dio 2. Y la palabra dice: según su capacidad. ¿Qué quiere decir? Que no todos tenemos las mismas capacidades. Yo no tengo la misma capacidad de usted. Quizás usted tiene más capacidad que yo. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Entonces, de esos 600 hombres que iban y que habían caminado ya tantos kilómetros, que habían andado caminando, y encima con esta presión emocional de que le habían robado los hijos, las esposas y todos sus bienes, imagínense, algunos decayeron, algunos cayeron. Y así es la iglesia. Hay algunos cristianos que no hace falta ni siquiera ir a buscarlos, ni siquiera visitarlos, porque solo de las mismas cenizas vuelven a levantarse, porque su fe está más fundada, más arraigada, sus fuerzas están mejor y solo se levantan. Y no pierden la visión y no quitan su vista de Jesucristo. Pero hay otros que no, que hay que ayudarlos, hay que levantarlos y empujarlos. Y hasta darle nuevo aliento, porque su fortaleza, tanto espiritual como física y en la fe, no es la misma que algunos otros cristianos. ¿Entiende lo que estoy diciendo? La palabra dice: vosotros que sois espirituales, ayudad a los que son más débiles. La misma palabra nos está diciendo: hay algunos que van a estar o se van a creer más fuertes y más espirituales. Pues si tú crees que eres tan espiritual y tan fortalecido, pues ayuda a aquel que se ha quedado. Levántalo. La palabra misma dice: esfuérzalos a entrar. ¿Cuánto entienden lo que estoy diciendo? Y esto es lo que había pasado con estos 600 hombres. No olvidemos que estos 600 hombres, ¿de dónde los había sacado David? De una cueva, de donde todos estaban como deprimidos, destrozados, hombres llenos de deudas. Se habían escondido allí porque no querían saber más nada. Y cuando David llega allí a aquel lugar a esconderse, se encuentra con esa cantidad de hombres
destruidos, bajoneados, y los levantó, los animó y los convirtió en sus valientes. ¿Se acuerda lo que cuenta la palabra? Pero no todos tenían la misma capacidad. Pero sabes, muchas veces somos rápidos para juzgar. Por eso digo que qué bueno que Dios no es igual que nosotros. Hay veces que las personas te mirarán y dice la palabra, se creerán tan espirituales que lo primero que harán no es alentarte, lo primero que harán no es levantarte, lo primero que harán es hablar de tu caída, creyendo saber cómo y cuándo caíste, cuál es el motivo, y ese será el motivo de la charla cuando mencionen tu nombre en la caída. Pero Dios no es así. Dios no es Dios que es el que tiene el poder para juzgar tu caída, no la juzga. Nosotros somos los que juzgamos la caída de nuestros hermanos. Muchas veces han dicho que no hay peor ejército que el ejército cristiano, porque escarnece a sus mismos soldados caídos. Qué tremenda verdad esta, ¿no? Pero sabes, Dios no te mira de esa manera. Dios es un Dios de nuevas oportunidades. Dile al que está a tu lado allí, Dios es un Dios de nuevas oportunidades. Entonces comprendemos que estos 200 no eran iguales que los otros 400, que su capacidad no era como la de los 400 otros. Su capacidad no era igual, pero ahora nos vamos a dar cuenta de que ellos se agotaron, pero que también hubieron otras cosas que sucedieron aquí. Por eso vamos a leer la escritura. Dice allí, el versículo 20, tomó David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo delante decían, este es el botín de David. Y vino David a los 200 hombres que habían quedado cansados y no habían podido seguir a David, a los cuales había hecho quedar en el torrente de Besor. Y ellos salieron a recibir a David y al pueblo que con él estaba. Y cuando David llegó a la gente, les saludó con paz. ¿Sabes? David tampoco los juzgó. Cuando David lo vio, su corazón se tiene que ver alegrado. Allí estaban, eran parte de su ejército, eran parte de su pueblo, por los cuales él había peleado. Así es tu Dios. No se alegra en tu caída, se alegra cuando tú te levantas. En tu restauración es el gozo del Señor. Así que hoy el Señor lo que está esperando, si tú estás caído, es que te restaures. Porque sabes, eres importante para Dios. No importa el lugar ni las cosas que haces para Dios tú eres importante. Dile que está a tu lado, tú eres importante para Dios. Aleluya. Siempre va a haber gente que va a hablar de tu caída, va a juzgar por qué y el cuándo fue la caída. Pero a ti lo que te tiene que importar es que Dios es el que te levanta y te fortalece y te posesiona nuevamente, haciendo de tu caída una fortaleza. De tus problemas hace un ministerio, mostrando que Él es el que te perfecciona en tu debilidad. ¿Y por qué digo esto? ¿Cuántos hemos visto nosotros de aquellos alcohólicos que se recuperan permitiendo a Dios que cambie su vida? Y después su ministerio es restaurar gente con el problema del alcoholismo. ¿Cuántas veces hemos visto a personas salir de la drogadicción y después eso se convierte en un ministerio y rescatan a jóvenes de la drogadicción? ¿Cuántas veces hemos visto matrimonios que se están quebrando y rompiendo? Se destruye su familia y Dios los toma y los restaura, y después su ministerio es
predicarle a los matrimonios que están en ese conflicto, mostrándole que Dios puede sanar y restaurar su matrimonio. ¿Y qué sucedió allí? De aquello que era su debilidad, de aquello que era su problema, Dios lo convirtió en su fortaleza y su ministerio. Pues si hoy tienes tú un problema, una debilidad, permítele a Dios que trabaje en ella y verás que esa debilidad y ese problema puede convertirse en tu ministerio el día de mañana. Alabado sea el nombre del Señor. Santo, gloria a tu nombre, Jesucristo. Sabes, podemos tener limitaciones. Podemos tener limitaciones en nuestra vida que nos hacen pensar que no servimos, y que esas mismas limitaciones son las que nos hacen débiles. Sin embargo, Pablo utilizó sus debilidades y limitaciones para hacerse fuerte en Dios. Pablo, el gran apóstol, tenía limitaciones. Había un aguijón en su carne. Amén. Por eso nuestras debilidades no solo nos ayudan a desarrollar nuestro carácter cristiano, sino que también profundizan nuestra adoración, porque al afirmar nuestras debilidades, a darnos cuenta que hay debilidades en nosotros, afirmamos la fortaleza de Dios en nuestra vida. Porque le permitimos a Dios que nos esté ayudando y decimos: Señor, soy débil, pero cuando estoy en ti soy fuerte. Señor, yo no puedo, pero cuando tú estás conmigo sí puedo. En ti soy completo. Si usted va a 2 de Corintios 2 de Corintios 12:9. Pablo, el apóstol, con un problema, se cree firmemente un problema de salud en sus ojos, prácticamente ciego. Se dice que cuando él escribía en la cárcel, había alguien que escribía sus cartas. Y Pablo le pidió a Dios que les sanara, que les quitara ese aguijón de su carne. Y allí en 2 de Corintios 12:9 dice: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dice Pablo, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Cuando nosotros nos damos cuenta de nuestras debilidades y permitimos que Dios venga a hacernos completos, pues reposa en nosotros el poder de Dios para que nosotros tengamos fortaleza. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Muchas veces miramos a las personas no dotadas con muchos talentos, o que son más débiles, calladas, retraídas o tímidas, como personas improductivas en Dios. ¡Qué error! ¡Qué error! Porque tú sabes, Dios no hace diferencia entre aquel predicador que predica a las naciones en grandes estadios contigo, que quizás cumples con tu pequeño grano de arena. Dios no hace diferencia. No la hizo con aquellos que llamó a la finca. Aquel patrón que llamó a la finca, aquellos que salió a buscar y los trajo a trabajar a primera hora. Después salió y dice que trajo otros a mediodía. Y después salió y trajo a otros casi terminando el día de trabajo. Y cuando tuvo que pagar, a todos le pagó el mismo jornal. Y aquellos que habían empezado en la mañana se quejaron: Señor, ¿por qué a estos que recién entran les pagas el mismo jornal que me pagas a mí que entré en la mañana? Y el Señor le dijo: ¿qué te molesta? Si a ti te pago lo que arreglaron contigo en la mañana, ¿qué te importa a ti lo que yo le pago al que entró a último? Pues porque Dios bendice a todos por igual. Dios conoce nuestras limitaciones. Dios conoce nuestras capacidades. Simplemente que lo que tenemos, eso pequeño que tenemos, lo podamos hacer con pasión y amor en el Señor.
Y solo eso alcanza para que Dios suelte la bendición tan grande como aquel gran predicador que predica con pasión a las naciones. ¿Tú entiendes lo que estoy diciendo? Gloria al nombre de Jesucristo. Dios es santo, Dios es bueno. Pero Dios tiene para aquellos que se creen improductivos, tiene para ellos también un propósito para gloriarse en ellos. Y son tan importantes como los que están allí en primera fila, aquellos que están en las grandes ligas. Tu pequeño aporte, si lo haces con amor, con pasión, es tan grande como los que están allá arriba, donde quizás muchas veces deseaste estar y tu capacidad no dio. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? ¿Sabes cuántas personas han dicho: pastor, yo no puedo, no sé hablar? Pastor, a mí no se me queda, leo y no se me queda. Pastor, yo no la entiendo la palabra, no se me revela. Pues son diferentes capacidades que se irán mejorando con el tiempo, pero en este momento es la capacidad que tienes. Pues en esa pequeña capacidad desarróllate con pasión, desarróllate con amor en el servicio a Dios. No sé dónde te ha tocado ahora, todavía no llegas a las grandes ligas, no importa. Trabaja en el servicio allí donde Dios te ha llamado. El gran Marco Witt empezó su ministerio lavando los baños, y ahora lo vemos, tremendo adorador y levita. Pero tuvo que empezar allá abajo, hasta que Dios lo fue llevando de victoria en victoria, de nivel en nivel. Según su capacidad se iba desarrollando. ¿Cuánto entienden lo que estoy diciendo? Si vemos, hubieron personas en el 22. Entonces todos los malos y perversos, escúcheme, estos malos y perversos son los 400 que vienen, vuelven con sus mujeres, sus hijos y todos los tesoros. Entonces todos los malos y perversos de entre los que habían ido con David respondieron y dijeron: ¿por qué no fueron con nosotros? No le daremos del botín que hemos quitado, sino nada más que a sus mujeres, a sus hijos y a sus suegras. A sus suegras no dice, pero eran malos y perversos. Aleluya. Eran personas malas y perversas, no queriendo compartir con sus hermanos. Y verás que al final, cuando veamos el final de la prédica, verdaderamente le estaban debiendo a ellos mucho más de lo que nosotros pensábamos. El domingo pasado los tratamos como aquellos que quedaron en el camino, aquellos perdedores, cristianos derrotados. Hoy nos levantamos y defendemos esos 200 porque Dios le da una nueva oportunidad. Santo es el Señor. Así que David se levantó allí ante esos perversos que no querían repartir el botín, no querían repartir la bendición de Dios. Hay personas tan egoístas que no quieren verte bendecido, quieren verte solamente caído. Pues Dios tiene bendición para todos. Y David le dijo: ¿a quién os escuchará en este caso? Porque conforme a la parte del que descendiese a la batalla, así debe de ser la parte de los que se quedaron con el bagaje. Les tocará a todos por igual. Primera de Samuel 30:24. Desde aquel día en adelante fue esto una ley y ordenanza en Israel hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy el mismo Dios trabaja de esa misma manera, reparte la bendición en partes iguales. No se olvida de tu esfuerzo, no se olvida de tus momentos. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Sabes? Los que están en primera fila obtienen su victoria por el apoyo de los que están con el bagaje. Y el más claro ejemplo es algunas cosas que suceden en el silencio y en el secreto.
del ministerio. ¿Sabes? Podemos volver a mirar a ese predicador que predica a las naciones. Y no vamos a quitar sus tiempos de oración y de ayuno, pero ¿sabes? Hay algo que lo fortalece, y es la oración de un pueblo. Es la oración de ese grupo que muchas veces miramos de reojo, que es el grupo de intercesión. A donde decimos, no, tienen que estar allí todas las abuelitas. No, porque ese es un grupo poderoso, aunque trabaja en lo secreto. Y Dios no se olvida, aunque el hombre no lo reconoce quizás, Dios reconoce el esfuerzo de las rodillas que se doblan para clamar por esos siervos que predican a las naciones. Amén. Por dar un ejemplo de algo que sucede en secreto, de esa ofrenda que tú das en secreto para sostener y ampliar el reino de los cielos, Dios la tiene en cuenta. Dios no se olvida de tu esfuerzo. Dios no se olvida de tu corazón generoso. Dios no se olvida de tus lágrimas. Dios no se olvida de tus tiempos junto a Él. Dios no se olvida de tu fidelidad. Aunque a veces quedes en el camino, Dios quiere levantarte. Aunque a veces quedes en el camino, Dios vendrá nuevamente por ti. Dios no se olvidará de ti, amén. Como no lo hizo David en ese momento, no se olvidó de esos 200. Alabado sea el nombre del Señor. Los que sostienen la obra con sus aportes en recursos humanos o monetarios, y estos que se habían quedado en el camino, en el versículo 24, iban a compartir los frutos por igual con los que habían ido a la guerra, porque ellos eran parte del ejército y habían sido parte de la victoria. ¿Sabe? Estos 200 que se quedaron allí en el torrente de Besor fueron parte importante de la victoria de esos 400 que ganaron la batalla, y que cuando regresaron no querían repartir el botín con ellos. Sin embargo, esos 200 habían sido una parte importantísima en la victoria. Pues pastor, eso no es lo que pasaba en predicar. Predican de esos 200 que se quedaron como los que se van quedando en el camino y se pierden. No, porque Dios es un Dios de oportunidades y no se olvida nunca de ti. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria al nombre de Jesucristo, amén. Sabes, tus pequeños esfuerzos en la obra nunca se olvidarán en la mente de un Dios todopoderoso. Quizás el hombre se olvide, quizás el hombre no te lo reconozca, quizás el hombre se olvide de quién puso esa puerta. El hombre se olvide de quién le puso las columnas, de quién trajo ese televisor, de quién puso esta cerámica, de quién hizo ese fino en las paredes, quién puso aquel portón. Quizás el hombre se olvida porque venimos y vemos todo hecho, pero Dios no se olvida de ese tiempo que dedicaste con amor y pasión en la obra del Señor. Él nunca se olvidará del tiempo de oración, nunca se olvidará de la visita que le hiciste a ese que estaba necesitado, nunca se olvidará de esa visita al enfermo en el hospital, nunca se olvidará de esas pequeñas cosas que hiciste con pasión por la obra. Gloria al nombre de Jesucristo. Había un gran misionero, tremendo misionero. Su nombre Guillermo Carey. Cuando partió a la India en 1793, sus últimas palabras eran estas: allá en la India hay una mina de oro. ¿Sabe qué es lo que era esa mina de oro? Almas. Allá en la India hay una mina de oro. Y yo descenderé y cavaré. Pero vosotros aquí, le dijo este hombre, pero vosotros aquí tendréis que sostener mi soga. Todo un equipo, el misionero, salía a predicar. Dios lo usaba, pero había todo un pueblo que estaba clamando para que Dios se mostrara sobre ese hombre. Todo un pueblo que quizás
no es reconocido por el hombre, pero sí es reconocido por Dios. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. ¿Sabes? Ya para terminar, hay un aspecto muy revelador allí en el versículo 21 de este capítulo 30 de Primera de Samuel. Algo que me hizo pensar que estos 200 no estaban perdidos, que estos 200 eran tan importantes como los 400. Porque, ¿sabes? Su capacidad no fue igual que la de los 400 que continuaron, pero usaron su capacidad para que esa victoria fuera del pueblo de Dios. Un aspecto revelador de los 200 que se quedaron en Besor lo encontramos allí en el versículo 21. Al mencionar primero el por qué estaban allí, pues se quedaron. ¿Por qué se quedaron? Y se agotaron. Es que nunca te has sentido agotado. Es que nunca has sentido que te has quedado un momento en el camino. Y sabes, estas personas, estos 200 se agotaron. Y había algo que Dios le había dicho a David. De cierto te digo, síguelos, porque los alcanzarás y recuperarás todo lo que te robaron. Así que ¿qué es lo que tenía que tener David allí en esa persecución? Una prisa para alcanzarlos. Pero habían 200 cansados que demoraban el ejército. Habían 200 cansados que estaban haciendo que la promesa de Dios se retrasara. Y entonces estos 200 cansados estaban siendo en un momento un peso para ese ejército, para lograr el propósito o la promesa que Dios le había dado. ¿Cuánto entiende lo que estoy diciendo? Amén. Aplicación de esto que estoy diciendo. Hay muchas veces creyentes, muchas veces no todos están creyentes que no están dotados para las tareas del ministerio. Muchas veces el entusiasmo nos hace estar en lugares en los cuales no producimos frutos. Y yo esta mañana di un ejemplo. No sé, Camila, ¿cómo te reías de mi ejemplo? Cuando yo fui joven y conocí a Cristo, lo que primero me impactó fue la alabanza. Y yo quería cantar. Mi pasión era quería cantar. Y le pedía permiso al pastor y hacía canciones y un montón de cosas. Pero mi pastor era un pastor muy recto y decía las cosas muy de frente. Y un día me dijo, Ariel, no todos fueron hechos para cantar. No puede un zorzal cantar como un jilguero. Y allí me ofendió porque me dijo pajarito negro, ¿no? Pero entendí. Era mi pasión y sigue siendo mi pasión. Sigue siendo mi pasión el canto y la alabanza, pero entendí que Dios no me había llamado para eso, para dar frutos en eso. Es mi pasión ante Dios, yo se lo dedico a Él. Pero para dar verdaderos frutos, Él me llamó a otra cosa. Y a un año del llamamiento, del encuentro con Jesucristo, el Señor me llamó a dirigir jóvenes. Y allí verdaderamente pude ver que mi vida florecía entre los jóvenes, que daba fruto entre medio de los jóvenes, que muchos jóvenes conocieron a Jesucristo, que muchos jóvenes pudieron ser alimentados, fueron ministrados. Muchos jóvenes hasta el día de hoy no me dicen pastor, me dicen líder. ¿No es cierto? Me escriben por el Facebook y me dicen cómo le va al líder. Y eso llena mi alma. Porque pude entender que quizás cantando lo único que haría era dañar muchos tímpanos. Pero trabajando con los jóvenes en el llamado que verdaderamente Dios me señaló, pude hacer y dar muchos frutos.
Sabes, muchas veces en nuestro entusiasmo queremos hacer cosas a las cuales no fuimos llamados. Pero eso no me gusta tanto como cantar. Y bueno, pero no fuiste dotado con una voz. Hazlo para el Señor en tu soledad. Pues Dios tiene algo para ti. Para cada uno de nosotros tiene un proceso, tiene un llamado. Algo guardado para que nosotros verdaderamente demos buenos frutos. ¿Cuánto entienden lo que estoy diciendo? Alabado sea el nombre del Señor. Hay creyentes que no están dotados para todas las tareas del ministerio. Y muchas veces el entusiasmo nos hace estar en lugares en los cuales no producimos frutos por falta de talento, de don, habilidad. Pero bajo la guía de un buen liderazgo, y ese liderazgo sobre todo tiene que ser el de Dios, podemos desempeñarnos en sectores del ministerio donde verdaderamente seamos productivos. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Quizás en su corazoncito hay algo allí que late y le está pidiendo Señor, sí, bueno, pero por ahora no, espera. Ahora darás fruto en otro lugar donde yo te pondré. ¿Cuánto entienden lo que estoy diciendo? Como segundo punto en ese versículo encontramos que David, al notar el agotamiento de los 200 que los demoraba, le pidió que se quedaran en Besor. Como lo dice el versículo 21, y ellos se quedaron en obediencia. Lea el versículo y se va a dar cuenta que ellos estaban cansados, pero todavía dice la palabra que David le pidió que se quedaran en Besor. Leemos el versículo. Y vino David a los 200 que habían quedado cansados y no habían podido seguir a David, a los cuales había hecho quedar. Fue una idea de David. Me están retrasando, están cansados, quédense aquí. Y estos hombres cansados le hizo un favor en obediencia, se quedaron allí a cumplir una función que fue el de quedarse con los bagajes. Y esto lo vamos a ver ahora. Alabado sea el nombre del Señor. Aplicación. La obediencia en Dios cuando nos pide que nos quedemos quietos o que nuestra labor se desempeñe en otro sector diferente a nuestras aspiraciones o preferencias, o que también que seamos obedientes a su voluntad, también trae bendición, y veremos que Dios mostrará su gloria sobre nuestras vidas. ¿Cuánto entienden esto? Muchas veces Dios dice: quédate quieto, no te muevas, espera un tiempo, tengo un proceso para ti. Y nosotros queremos acelerarnos. ¿Sabes cuántos pastores he visto que no tienen iglesia, que no tienen rebaño? Dios llama a un pastor para darle solamente un título. Pastor, ¿sabe qué sucedió allí? Un apresuramiento, fuera totalmente del tiempo de Dios, cuando Dios quizás le dijo: espera, espera. Hubo un apresuramiento y allí una falla en el llamado de Dios, quizás en un sector y un lugar que Dios no tenía pensado para ti. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Así que la obediencia de hacer lo que Dios nos está pidiendo que hagamos, que demos fruto en un determinado puesto, una área, un lugar, o que nos quedemos quietos para que Dios procese nuestra vida. Esa obediencia trae bendición. Estos 200 estaban cansados y David dijo: sabes, me están retrasando, porque Dios me dijo: síguelo, porque de cierto los alcanzarás. Así que me están retrasando, pues quédense aquí en el torrente de Besor. Y allí estos hombres se quedaron. ¿Sabes? Muchas veces yo tuve que pedirle a personas que dejaran el liderazgo de un sector, y ese pedido fue un descanso para esas personas, porque ese sector se les había hecho
una carga. Y lo vi en varios líderes, porque hubo un tiempo que hubo que esperar. Quizás el apresurado de ese momento fui yo darle una carga a alguien que Dios estaba todavía procesando y teniéndolo quieto. ¿Entiendo lo que estoy diciendo? Así que al darme cuenta tuve que pedirle que cambiara, que esperara un tiempo más para que Dios elaborara su carácter, transformara su vida. Y pude ver el descanso en esas personas que quizás si las dejaba se dañaban en un proceso, en un camino donde Dios todavía estaba diciendo no es tiempo. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Así que hay tiempo para Dios, en Dios para todo. Ahí está el tiempo para tu ministerio, está el tiempo para tu llamado, pero también está el tiempo para tu proceso. Alabado sea el nombre del Señor. Y en ese momento David, en toda sabiduría, dijo: quédense aquí en el torrente de Besor, porque me están demorando. Aleluya. Por eso es que podemos ver que David después volvió contento al encontrarlos en su regreso. Estos 200 se quedaron y fueron aquellos que hicieron posible la victoria de los 400 que siguieron al frente de la batalla, al alivianar las cargas y quedarse con todo el bagaje del ejército. ¿Entiende lo que sucedió allí? Los 400 iban cargados con el bagaje, con todas las cosas y sus armas. Y entonces a estos 200 le dejaron todo el bagaje y alivianaron su carga para la batalla. Sabes, sin querer quizás tú estás siendo el eslabón de una gran victoria de un ministerio, porque quizás eres tú el que alivianas la carga de los que están al frente, haciendo, qué sé yo, pequeñas tareas y pequeñas cosas en el ministerio. Pues esto que fueron, que siguieron allí y ganaron la victoria, la ganaron porque sacaron de su vida, de su carga, un peso que lo pusieron en los 200 que se quedaron. Y allí ellos siguieron con sus armas, ganaron la batalla, y cuando volvieron egoístamente no pudieron reconocer que su batalla también había dependido de estos 200 que se quedaron con todo el bagaje y el peso que ellos llevaban encima. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso no tenemos que juzgar a aquellos que se quedan en el camino. Aplicación de lo que te estoy diciendo. Tú eres importante en la obra del Señor, con tu acción, en cualquier lugar donde Dios te ubique para servir. Pues sin querer y sin darte cuenta, quizás tú eres aquel primer eslabón que produzca en el ministerio una gran victoria. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Escucha lo que quiero leerte, algo que Dios escribió primeramente para mí. Dile que está a tu lado: tú eres importante. Dile: no te desvalorice, porque lo que haces es importante para Dios. Tú eres importante ya solo en el hecho de que Dios te miró y te eligió y te llamó para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz. Así que nunca te menosprecies en Dios, porque Él hará de tu debilidad una fortaleza y ellas mostrarán la gloria de Dios para tu vida. Tu fortaleza puede llegar, tu debilidad y tu problema puede llegar a convertirse en tu gran ministerio. ¿Sabes lo que dice Jeremías 29:11? Porque yo sé el pensamiento que tengo acerca de ti, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que espero. Dios ya tiene planeado tus cosas, tu vida. Solamente que tú camines el camino del Señor, cumpliendo cada etapa en cada área, escalando
escalando lugares en Dios, pero siempre haciéndolo con pasión y nunca retrocediendo. Su palabra dice que aquellos que ponen su mano sobre el arado y miran hacia atrás no son dignos del reino de los cielos. Pero aquellos que se quedaron en el camino no eran perdedores, eran personas con diferente capacidad, las cuales sirvieron al propósito que Dios le dio a David para lograr lo que le había dicho: síguelos, porque de cierto te digo, los alcanzarás. Y termino con esto. La palabra en 1 de Pedro 9:2 no dice: y esos grandes predicadores son linaje escogido, y esos grandes evangelistas son sacerdotes, y esos grandes profetas son naciones. ¿Sabe lo que dice 1 de Pedro 2:9? Mas vosotros, todos, el grande y el chico, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Dios te llamó a la luz admirable para que anuncies los bienes y el poder de Dios allí donde estás. Porque vendrán tiempos en donde Dios mostrará su gloria y quizás te lleve a nuevos niveles, pero hay momentos en los cuales todavía no tenemos la capacidad. Nunca te menosprecies a Dios, porque tu pequeño aporte, apasionado, enamorado de la obra, hará que Dios mueva su mano para mostrar su gloria en ti, ya sea barriendo este local, lavando sus baños, yendo a visitar a un enfermo al hospital, visitando a un caído, aquel que no ha regresado. Pero esas pequeñas cosas son grandes en el reino de Dios, porque Él mismo dice: por cuanto se lo hace a uno de estos pequeñitos, me lo haces a mí. Y Dios no se olvida. Dios tiene en cuenta tu esfuerzo. Aunque por momentos quedes a orilla del camino, así como David volvió por ellos, Dios vuelve por ti. A ti que me estás mirando allí, aunque hayas quedado por un momento a orillas del camino, así como David volvió por esos 200, Dios vuelve por ti. Hay una nueva oportunidad para que Dios muestre su gloria sobre cada uno de nosotros. Yo quiero orar por tu vida. Ponte de pie. Cierra tus ojos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu misericordia. Ayúdanos, Señor, a no ser como aquellos hombres perversos, a gloriarnos, bendito Dios, en algo que no nos corresponde. La victoria es tuya, Señor. Que podamos ser, Señor, personas que tú estés capacitando para alcanzar nuevos niveles, pero que mientras tanto podamos, bendito Dios, desarrollar con pasión y amor la obra en el lugar donde tú nos pongas, en la visitación de hogar, Señor, en la música, en la predicación a los asilos, a los ancianos, a los niños, a los enfermos, a los drogadictos, donde tú nos mandes, Señor. Aun cuando somos, Señor, de esos grupos, Señor, que trabajan, Señor, en secreto, aquellos que están en la oración, aquellos, Señor, bendito Dios, que ayudan, Señor, al ministerio con sus recursos, Señor, tú ningún esfuerzo, Señor, pasará por alto, porque tu palabra misma nos dice, Señor, que nada que hayamos dejado, Señor, en esta tierra y en este tiempo
Señor, bendito Dios, no nos será regresado, Señor, Padre, y multiplicado. Por eso, Señor, te damos gracias. Ayúdanos, bendito Dios, a ser apasionados de tu obra. En el lugar que nos toque, en el lugar, bendito Dios, que tú nos llames, Señor, direcciona nuestras vidas para ser verdaderamente, Señor, hijos fructíferos y que nuestros frutos permanezcan. En el precioso nombre de Jesucristo, que nunca nos menospreciemos, Señor, porque tú no lo haces. Somos especial tesoro para ti. Somos, Señor, bendito Dios, aquellos que valemos más que todo el oro del mundo. Por eso en este día, Señor, te damos gracias por mirarnos. Gracias por las nuevas oportunidades. Gracias porque tú volverás por mí cuando me quede a orilla del camino. Porque tú no te olvidarás de mí, Señor, en la caída. Porque tú no me juzgarás, sino que me levantarás, me fortalecerás y me posicionarás. Bendito Dios, en el precioso nombre de Jesús, te damos a ti toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dale un aplauso a ese Dios que te ama. Aplaude a ese Dios que te ama. En el precioso nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Si le vas a aplaudir al Señor, dale una fuerte, amén. Gloria a Dios. Él se merece toda alabanza. Aleluya, Jesús. A Él sea toda la gloria, amén. Le damos gracias a Dios por su palabra. Gloria a Dios, y bendecimos a los hermanos que están conectados por vía Facebook, a nuestros hermanos de Godoy Cruz y a todos aquellos que nos están viendo, los bendecimos en el nombre de Jesús. Gloria a Dios.